Sí, estamos de regreso. 8:25 minutos de la el programa mañana. de Álvaro. Álvaro, estoy Micrófono, contigo. Orlando, Adelante. cierra el micrófono de la computadora, por favor. Ahí Adelante, está. Álvaro. Ok. Ahora siga. No, siga. Presente usted a nuestro invitado, que usted lo tiene enfrente. Justo, óigame, así como lo anunció otro chiricano acá en cabina desde tempranito, está con nosotros el diputado del Circuito 41, Augusto Palacios, justamente quien estuvo al frente de esa propuesta legislativa, tal cual usted lo anunció, de ir contra la corrupción, justamente, anular la participación de empresas que habían sido señaladas por esta situación y fue planchada en la comisión, entiendo, ¿cierto? Cuéntenos un poco cómo fue esa experiencia y qué era lo que se buscaba con esta iniciativa. Sí, Buenos días. Gracias por la oportunidad, saludos a todos los oyentes y en efecto sí, en primer debate este anteproyecto que presentamos fue prohijado en su momento en la Comisión de Economía y Finanzas y al llegar a ese primer debate donde tuvimos la oportunidad de presentarlo nuevamente, presentar los objetivos o la finalidad del mismo, 5 de los 9 comisionados decidieron pues votar en contra de enviar a una subcomisión el proyecto madre. ¿Qué quiere decir con esto? Que el proyecto madre, en efecto, buscamos la inhabilitación permanente para contratar con el Estado de las empresas que hayan sido condenadas por corrupción u otros delitos en Panamá, delitos en los que nosotros, en ese catálogo que mencionamos, pues el Estado panameño sea la principal víctima, es decir, el sujeto pasivo, hablando en términos jurídicos. Sin embargo, pues esta moción de remitirnos a una subcomisión no fue aprobada. A lo que nosotros en el momento presentamos una modificación a ese primer proyecto, pues con el interés de que el mismo no fuese rechazado de base. Cuando presentamos la modificación, se leyó la misma y de igual manera solicitamos no que nos fuéramos a votación, es decir, que se aprobara en primer debate, sino que nos pudiéramos remitir a una subcomisión, porque dado a la complejidad que puede haber pues detrás de dicho proyecto, nuestro interés no es ser intransigente, porque yo tengo que ser muy objetivo y en efecto tuvimos unos pronunciamientos por parte de la Procuraduría de la Administración, así como también por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección de Contrataciones Públicas, que la misma no estaba a favor del proyecto. Tenemos nuestros argumentos, también tienen ellos los suyos, pero lo interesante para nosotros y lo que pedíamos en base pues a esa facultad legislativa era que pudiéramos ir a un primer debate, a una subcomisión dentro de ese primer debate para poder indagar e irnos a fondo sobre los beneficios y los perjuicios, la viabilidad o no del proyecto, porque en efecto tenemos que determinar si el mismo puede tener preceptos de vulneración de principios constitucionales, es decir, de normas constitucionales o no. Y la comisión, a pesar de que los 5 comisionados que votaron en contra manifiestan su interés de poder respaldar el espíritu de este proyecto, que les parece muy bueno, incluso la palabra de uno de los comisionados es que le parece un espíritu noble y una ley necesaria en base a su espíritu pues para el país, pues en efecto los 5 comisionados levantaron su mano diciendo que no estaban de acuerdo. Entonces nosotros pues como equipo de trabajo estamos en este mismo momento, este preciso momento, trabajando en un nuevo anteproyecto de ley en el que estamos tratando de salvaguardar la esencia, es decir, el espíritu de lo que buscábamos con este primer proyecto y poderlo presentar los próximos días en la Asamblea. Yo quiero pues decir a la faz del país que nosotros no somos intransigentes, nosotros creemos en un Estado de Derecho, sabemos que como Estado de Derecho también estamos adscritos a distintos convenios y tratados internacionales que también tenemos que velar porque ese bloque de convencionalidad no sea vulnerado tampoco, y estamos con un equipo legal robusto, tanto en nuestro despacho como en asesores externos, que sin ningún compromiso adicional que querer aportar al país se han querido sumar a estos esfuerzos, y estaremos presentando los próximos días, cuando ya tengamos ese anteproyecto, vamos a estarlo presentando pues en la Asamblea Nacional para buscar la responsabilidad penal de personas jurídicas. ¿Qué cambios o ajustes llevaría sustancialmente el documento? Es que yo creo que es interesante señalar que la Procuraduría de la Administración hace mención de que hay una delgada línea que en materia administrativa no podemos nosotros pasar, porque ellos consideran que estamos nosotros entonces legislando en cuanto a materia penal. Entonces, si es necesario hacer los cambios en materia administrativa y en materia penal, pues lo vamos a hacer, ¿verdad? Hay que hacer modificaciones a la ley de contrataciones públicas, vamos a hacer las modificaciones a la ley de contrataciones públicas. Pero si en efecto también hay que hacer modificaciones al Código Penal, pues vamos a tener que entrar al Código Penal, a raíz de que somos del pensamiento de que no siempre una restricción administrativa es una sanción penal.
Y le pongo un ejemplo. Nosotros somos de la consideración de que, si bien es cierto, en el artículo 24 están las restricciones para contratar con el Estado, o los parámetros, hablando en palabras un poquito más sencillas, los parámetros de contratación con el Estado, es decir, de contratación pública. Son más de 10 ítems que tiene el artículo 24 de la Ley 22 de 2026 con sus modificaciones. Y nosotros somos del pensamiento de que, si bien es cierto, existen penas accesorias o sanciones y penas accesorias en materia penal, no quiere decir que en materia administrativa yo no tenga la autonomía o la oportunidad de decir quiénes son o cuál es el perfil o los estándares que yo quiero para contrataciones públicas en el país. A su casa entra quien usted quiere. Elija. Y esa es nuestra postura, es lo que manifestamos nosotros en ese primer debate a manera muy simplificada. Fue lo que nosotros manifestamos en ese primer debate. Los compañeros de igual manera alegan que compran la sustentación del debate, que les pareció interesante, del argumento que nosotros planteamos sobre nuestro proyecto. Sin embargo, pues no tuvimos los votos suficientes en ese primer debate para que el proyecto pudiera pasar, y por el contrario, pues el proyecto, como quien dice, muere en la cuna. No fue acogido. Álvaro, Rolando, ¿preguntas? Sí, yo tengo unas observaciones. Mire, señor diputado, yo creo efectivamente que las empresas que están en actos de corrupción merecen sanciones, y sanciones importantes, y además sanciones que se cumplan, porque lo que hemos visto es que hay una elasticidad con ahora, voy a plantearle un asunto que me parece importante. Cuando una empresa comete un acto de corrupción, en Panamá, por lo menos bajo la experiencia de mis investigaciones, es que siempre responde a un chantaje, a una extorsión que le hace el funcionario. Entonces se ven metidas en este asunto. Sí. Eso no las exime, por cierto, de su responsabilidad de tener que denunciar este asunto. Pero lo cierto es que muchas veces los empresarios se ven metidos en esto por culpa del funcionario. Entonces, cuando se descubre un acto de corrupción como esto, yo creo que hay que darle la oportunidad a la empresa de llegar a un arreglo que es: yo voy a confesar lo que he hecho a cambio de que me permitan seguir con vida empresarial. Y entonces allí me parece a mí que hay un beneficio. Si yo le digo a la empresa: tú cometiste un acto de corrupción y de aquí en adelante no vas a poder licitar en absolutamente nada, en ese momento se le quita el incentivo a la empresa de confesar sus crímenes, porque no gana nada. Lo que tiene que hacerse es: señor, usted devuelva el beneficio que obtuvo con el acto de corrupción. Usted va a poder volver a hacerlo. Se le va a aplicar una sanción. Obviamente no va a quedar impune lo que hizo, pero podrá competir. Entonces yo creo que a partir de ese momento, si hay una reincidencia, entonces creo que es necesario que se haga lo que usted propone, que es: usted no vuelva a licitar más. Yo creo que es muy interesante. Creo que hay que darles una oportunidad primero para obtener el beneficio de la confesión y que delate. Y segundo, por ejemplo, sí, te pongo el ejemplo basado en tu argumento, Rolando, y para que el diputado Palacios también lo tome en cuenta. Estados Unidos y Odebrecht. En Estados Unidos Odebrecht fue condenada y multada, y hasta panameños estuvieron presos en Estados Unidos por temas vinculados a Odebrecht. Y Odebrecht, luego de pagar su multa, está desarrollando obras en estados de los Estados Unidos, está trabajando en Estados Unidos. No sé, señor Palacios. En Brasil también. Sí, yo creo que es interesante el planteamiento, y como yo lo he dicho en varias ocasiones, nosotros intransigentes no somos, y hay que estar consciente de que los acuerdos o las medidas que
que son implementadas, pues los acuerdos judiciales son necesarios para un sistema de justicia, porque ningún sistema de justicia tiene la capacidad de poder llevar o abarcar todos los procesos que lleguen a su conocimiento. Y por lo tanto son muy importantes para descongestionar y poder tratar de buscar pues justicia en tiempo oportuno. Nosotros, en base a precisamente a lo que el licenciado Rolando acaba de decir, sí es una de las modificaciones que estamos haciendo, porque somos del planteamiento de que para que exista corrupción tiene que también existir quien corrompa, ¿no? Y es una cuestión de parte y parte. Por lo tanto, sanciones que ahorita mismo tenemos en el Código Penal están siendo revisadas también para poder ser, que no sean irrisorias y que pues, también podamos tener pues, penas enérgicas al respecto. Habrán consideraciones en materia penal de juristas que digan que poder intensificar una pena no es la solución o no es lo que vamos a buscar, pero yo creo que el panameño está necesitando esa muestra por parte de los actores que estén dentro del sistema, en caso de nosotros, ese primer órgano del Estado también, de que se puedan hacer leyes que en efecto pues puedan promover la punidad y la no impunidad, por decirlo de esta manera, en cuanto a las distintas aristas que vemos nosotros en materia judicial, que siempre se dice, no, pero es que si usted tiene dinero y usted tiene para contratar a un buen abogado que conoce las herramientas jurídicas que hay en el sistema, no le pasa nada. Y un ejemplo es que según la ley de contrataciones públicas actualmente, dice la norma, o dice el código, ¿no? En este caso también la ley 22, en uno de sus numerales del artículo 24, que cuando el acuerdo de pena, el acuerdo judicial en este caso sea eficaz, automáticamente pues la empresa queda habilitada para seguir contratando con el Estado panameño. Y un ejemplo de esto fue que la semana pasada... Eso debe tener un límite. Es decir, ahí se le aplica el segundo strike o el tercero, no sé. Usted es reincidente, claro. En este asunto usted no puede seguir porque usted no se ha reformado. Entonces lo que tenemos que hacer es, primero, que haya la certeza del castigo, porque al final ellos hacen esto porque siempre se abre la oportunidad de que alguien le abra la puerta al sistema judicial y diga, bueno, vamos a arreglar esto entre tú y yo, pero no hables nada. O sea, eso se tiene que acabar también. Claro, y en efecto es una de las medidas que estamos nosotros implementando en estas modificaciones que vamos a llevar adelante para que podamos tener acuerdos que sean verdaderamente efectivos, pero que también se pueda establecer ya sea en materia penal una sanción y que también se contemple que vaya de la mano, porque hay que estar bien claros en algo. Este es un espíritu de un anteproyecto que tiene que ir de la mano, pues, tanto con el sistema penal o con nuestro derecho penal y también, pues, con nuestro derecho administrativo cuando tocamos la Ley 22 y sus modificaciones. Entonces, no puede existir una incongruencia entre uno y otro. Y es por eso que estamos haciendo nosotros, pues, las reuniones necesarias. Este fin de semana fue de intenso trabajo. Este fin de semana nosotros tuvimos reuniones importantes, se han acercado a nosotros empresarios también para darnos su punto de vista, juristas, le repito, no solamente de nuestro despacho y de nuestra bancada, sino también personas que quieren aportar al mismo. Y no lo hacemos por sensacionalismo, lo hacemos porque es algo que nosotros en nuestro recorrido político, también las personas, los empresarios con los que nos reunimos en campaña, también reiteradas veces nos los decían. Hay un nivel de desigualdad al momento de contratar con el Estado, de que existe la balanza no es paralela, está inclinada en favor de uno y en detrimento de otros. Y me parece a mí curioso que el pronunciamiento de la Procuraduría de la Administración nos digan a nosotros que también las micro y las pequeñas empresas se van a ver afectadas con este tipo de iniciativas legislativas, toda vez que el 54.7% de las contrataciones públicas, es decir, más de 9.000 contrataciones públicas son remitidas o son ganadas por micro y pequeñas empresas. Entonces, nuestro planteamiento es que de las empresas que actualmente han sido condenadas o que han llegado a acuerdos acuerdos judiciales, porque no puedo decir ni siquiera acuerdos de pena, porque son acuerdos que no han tenido pena. Entonces, este tipo de acuerdos han sido beneficiadas 10 empresas. 10 empresas que siguen contratando con el Estado panameño, que son mega empresas, que no son ni micro ni pequeñas empresas. Entonces, aquí es donde nosotros decimos que no estamos de acuerdo con ciertos pronunciamientos en esa emisión de concepto por parte de la Procuraduría de la Administración. Tengo dos preguntas, diputado. Adelante. ¿Cómo hacemos para resguardar al Estado
de que los beneficiarios finales de estas empresas notables no abran otra empresa y vengan con las mismas prácticas a hacer exactamente lo mismo, porque de hecho estamos refiriéndonos a una persona jurídica. Mire, yo creo que le puedo responder pregunta por pregunta y disculpe. Yo creo que ese planteamiento que usted está diciendo es interesante para este diálogo. Y es que nosotros, dentro de los artículos que estábamos promoviendo en ese primer anteproyecto, proyecto ya porque ha sido prohijado, era precisamente que tratar de erradicar esa mala práctica de que cierras un aviso de operación y abres otro. Y lastimosamente también en el concepto de la Procuraduría fue algo que ellos dicen que la pena no se puede extender a terceros. Y nos llama entonces poderosamente la atención a lo que tuvimos la oportunidad de poder tener un pronunciamiento por parte de la Procuraduría de la Nación, la Procuraduría General de la Nación. Ya no estamos hablando de la administración. Y ese pronunciamiento de la Procuraduría, no, por supuesto que no fue incluido en el debate porque nosotros trabajamos en anteproyectos y lo que tratamos precisamente es de consultar con los distintos actores y con las instituciones o autoridades que tengan que ver a fin pues con dicho anteproyecto. Y en efecto, en un anteproyecto que se va a adelantar y que va a venir de la mano, lo voy adelantando, que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es decir, en este caso, pues bien afín con este proyecto. Tuvimos un pronunciamiento por parte de la Procuraduría que es muy interesante y en efecto ellos están de acuerdo con que esa responsabilidad penal no se debe extinguir cuando terceras figuras jurídicas o personas jurídicas son creadas para darle continuidad a una empresa que ha sido sancionada por la comisión de un hecho punible o que le ha incumplido al Estado. Entonces, es lo que nosotros estamos tratando de llevar adelante, que ya hemos consultado que la Procuraduría General de la Nación también se ha pronunciado al respecto, y en este nuevo anteproyecto que vamos a presentar, que va a ser un poco más nutrido, no es que nuestro primer proyecto no lo haya sido, pero va a tener un poco más de tecnicismos jurídicos, vamos a estar presentando en los próximos días, porque queremos en efecto salvaguardar la esencia y el espíritu de este proyecto. El espíritu no es otro de que haya certeza de castigo, como lo acaba de decir el licenciado, certeza de castigo en cuanto a la comisión de un delito por parte de una empresa que licite con el Estado. Que los empresarios y que le demos un mensaje a la comunidad internacional de que Panamá es un país que opera con transparencia en las gestiones públicas, en la contratación pública. Y qué interesante también es que no solamente los empresarios o las empresas sean condenadas, sino también esos funcionarios que están dentro del sistema, claro, que son los que muchas veces, por decirlo así, le ponen esa barrera para darle continuidad y dinamizar la economía nacional y dinamizar las contrataciones públicas. Y aquí es cuando caemos en la burocracia, cuando caemos también en el tema de que el empresario tiene que lastimosamente caer en malas prácticas, pero esas malas prácticas se tienen que condenar. Esa es nuestra postura. Y para abonar un poquito en esto, yo creo que si bien cuando una persona comete un delito, un hurto, un robo, se castiga con años de multa, el daño que produce esa persona está limitado a una familia o a una persona, pero cuando un funcionario decide robarle al Estado, le está robando a todos. Ese es el punto. En otras palabras, cuando un funcionario comete un delito de esto, en vez de ser condescendiente con esas personas, con estos funcionarios, yo creo que allí es donde hay un agravante y un agravante importante. No es lo mismo robarle a una persona que robarle la salud a miles de personas. Por supuesto. Entonces, hay un agravante ahí que tiene que ser analizado desde el punto de vista penal. No es lo mismo una cosa, aunque sea el mismo delito, pero no es la consecuencia no es igual. Así es. Cuando el Estado es el sujeto pasivo de la acción penal, en efecto las consecuencias no pueden ser las mismas. Porque ya estamos hablando de delito que inmiscuye y que afecta a todo el erario público y por ende pues a todos los panameños. Bueno, le agradezco al señor Palacios, primero, la confianza. Segundo, venir hasta acá, hasta los estudios de Noticias 180 Minutos. Y bueno, seguimos en contacto. Vamos a ver, la idea es hacer lo mejor posible. Por aquí me escribió un abogado amigo y me dice, si los proyectos son presentados con vicios de ilegalidad e inconstitucionalidad, serán rechazados, y eso fue lo que ocurrió. Esa es su manera de pensar en torno a este tema, diputado Palacios. Sí, claro, yo creo que
yo puedo comprender la emisión de conceptos de distintos abogados, juristas, de un diputado que estuvo en la televisora nacional hace pocos días también, pero yo creo que la facultad de determinar si una norma tiene vicios de constitucionalidad o no, dígame si me estoy equivocando, pero es privativa de la Corte. Entonces, yo creo que es importante que para emitir conceptos conozcamos a fondo cuáles son los argumentos, qué es lo que está plasmado tácitamente en el texto. Y el diputado que estuvo hace pocos días en la televisora nacional envió a mi despacho a un asistente. Ni siquiera fue él a sentarse con este diputado y explíqueme en qué consiste su proyecto. Me pidieron dos cosas. Me pidieron, uno, que le facilitara el proyecto, y dos, la emisión de concepto de la Procuraduría. Pero él nunca tuvo acceso a las modificaciones que hicimos nosotros en ese primer debate. Entonces, qué fácil es ir a Televisora Nacional y a la faz del país decir, esto es inconstitucional de aquí a no sé dónde. Yo creo que se presta para un debate interesante y nosotros con mucha responsabilidad vamos a estar los próximos días presentando un anteproyecto donde dicho anteproyecto está siendo consensuado y vamos a hacer todo lo posible para que el mismo vaya revestido de la legalidad y la constitucional necesaria para que pueda ser objeto de poder avanzar legislativamente y llegar al Ejecutivo para una sanción del mismo. Gracias. ¿Cómo no? Don Augusto Tuto Palacio, que tenga excelente día. Igualmente, gracias por la invitación. Y acá estoy en tu tierra. Ya me di cuenta. Saludos. Bueno, vamos, gracias. Vamos a información deportiva.